El bautismo infantil, ¿es acaso bíblico? Vamos a analizar este tema de manera expositiva y siempre bajo el principio de sola escritura, o sea, solo lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Mire, el bautismo infantil en agua, también conocido como bautismo por inmersión, cuando se analiza desde un punto de vista bíblico, una perspectiva totalmente escritural en la palabra de Dios, no es difícil darse cuenta que en realidad está estrechamente ligado a la fe y al arrepentimiento personal, lo cual implica una decisión consciente que los niños pequeños no pueden tomar. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos del bautismo? En primer lugar, el bautismo está asociado con el arrepentimiento y la fe personal. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice lo siguiente: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo sigue al arrepentimiento, lo que implica una comprensión de la necesidad de perdón. Marcos 16:16 dice claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La creencia precede al bautismo, lo que indica una acción consciente. Y en todos los casos de bautismo que han sido registrados a la luz del Nuevo Testamento, las personas que se bautizan han oído el Evangelio primeramente y han respondido con fe. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por otra parte, Hechos capítulo 8, versículos 36 al 38, un caso muy conocido, el eunuco etíope. Nótese que el eunuco, después de escuchar la predicación de Felipe, expresó su deseo de ser bautizado. Entonces, el bautismo simboliza una identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Para que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el bautismo es una identificación con la obra de Cristo que requiere entendimiento y fe personal. En la Biblia no hay ni una sola evidencia, ni un solo caso, mis amados, de bautismo infantil. Sencillamente en el Nuevo Testamento no se ven niños pequeños siendo bautizados. Aunque algunas denominaciones citan pasajes como es el caso de Hechos 16, 31 al 34. Por ejemplo, en la casa del carcelero de Filipos, que dice que toda su casa fue bautizada, el texto en realidad no menciona en lo absoluto de manera explícita que haya habido bebés o niños pequeños entre las personas que fueron bautizadas. Más bien se enfatiza que todos los que fueron bautizados habían creído. Ve el versículo 34. Ahora, la salvación de los niños. Jesús mismo declaró en Mateo 19:14: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto indica que los niños están bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿a partir de cuándo una persona realmente debería ser bautizada? Escucha esto con mucha atención porque es sumamente importante. Bíblicamente, alguien puede ser bautizado en agua a partir del momento en que alcanza la edad de entendimiento y responsabilidad espiritual. Y esto significa que debe ser capaz de, en primer lugar, comprender el significado y las implicaciones del Evangelio de Jesucristo. Las personas deben entender la obra redentora de Jesús, su sacrificio, resurrección y lo que significa el bautismo. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, el bautismo es una expresión pública de fe, y esa fe debe ser personal, voluntaria, genuina, mis amados. En segundo lugar, que la persona sea capaz de reconocer su condición de pecador. Debe tener conciencia de su necesidad de salvación. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento es fundamental para el bautismo, y esto implica reconocer en primer lugar el pecado. Por lo tanto, en el bautismo en agua también juegan su papel la voluntad personal, el entendimiento para que sea llevado a cabo voluntariamente, y en el razonamiento del acto y lo que implica o significa para el creyente. En tercer lugar, tomar una decisión voluntaria de seguir a Jesucristo. El bautismo es un acto de obediencia y compromiso con Jesús. La persona debe hacerlo de manera voluntaria y consciente. Y volvemos a Hechos 8, 36, 37. El eunuco etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, ¿cuál es la edad de responsabilidad para que alguien sea bautizado en agua? Wow, esta es una muy buena pregunta. Aquí le va. Mire, la Biblia en realidad no menciona una edad específica, pero el concepto de edad de responsabilidad sí es clave entenderlo, y esto no se refiere a la edad de adultez, la cual varía de un país a otro. En algunos lugares se alcanza la adultez de manera legal a los 18 años y otros a los 21, etc.
Pero la edad de conciencia se refiere a partir del momento en que una persona ya puede discernir, entender sus actos y asumir cabalmente sus consecuencias y responsabilidades. O sea, es la etapa a partir de la cual una persona, incluyendo un niño, ojo con esto, que entra a su etapa de adolescencia, puede discernir entre el bien y el mal y comprender las implicaciones espirituales de sus decisiones. Por ejemplo, en la cultura judía, entre los 12 y 13 años es el bar bat mitzvah. Los niños eran considerados responsables ante Dios. Aunque esta tradición en realidad no establece una regla bíblica directa, indica un momento en el cual el niño ya es considerado como alguien que empieza a asumir sus responsabilidades espirituales. Entonces, un niño puede ser bautizado cuando, en primer lugar, expresa un deseo genuino de seguir a Cristo. En segundo lugar, demuestra entendimiento del significado del bautismo. Y en tercer lugar, muestra signos de comprensión de lo que es ser un pecador ante Dios, de la necesidad de arrepentimiento y fe personal en Jesucristo y entendimiento del Evangelio de Salvación. Ahora, Jesús menciona en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo cual parecería en realidad ser una contraposición con el caso del ladrón de la cruz, que fue salvo aún sin ser bautizado en el agua, Lucas 23, 39 al 43. Sin embargo, cuando se hace un análisis más profundo del contexto en Juan 3:5, es muy correcto considerar que las palabras de Jesús al decir nacer de agua en realidad parece referirse mucho más a la purificación espiritual. O sea, en el contexto sería interpretado como el que no nace de agua, lo cual significaría el que no experimenta la purificación de un nuevo nacimiento, de una verdadera conversión, y otro, y no nace del Espíritu Santo, o sea, no recibe al Espíritu Santo siendo sellado para salvación, pues no entrará en el reino de Dios. Entonces, en el caso del ladrón en la cruz, en Lucas 23, 39 al 43, es un claro ejemplo de que el bautismo en agua no es un requisito absoluto para la salvación, ya que él fue salvo por su fe en Cristo, estando arrepentido de sus pecados y siendo alcanzado por la gracia de Dios, lo cual es gracia salvadora por la fe en Cristo, aún estando en la cruz del Calvario, en un lugar donde ni siquiera podía ser bautizado en agua. Por lo tanto, el bautismo en agua es un acto de obediencia y testimonio público de fe que simboliza la identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vea Romanos 6, 3 y 4. Sin embargo, el bautismo en agua no salva. La salvación proviene exclusivamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8, 9. Por otro lado, también está el bautismo del Espíritu Santo, que capacita al creyente para vivir una vida nueva y es el sello que garantiza su herencia eterna. Es una experiencia interna y transformadora, mientras que el bautismo en agua es un acto externo que refleja esa realidad interna. Entonces, vamos a resumir todo lo que se ha hablado anteriormente. Mire, el bautismo en agua es un acto que sigue a la fe y al arrepentimiento y requiere una decisión personal que los niños no pueden tomar de manera consciente. O sea, con la plena capacidad de entender el mensaje del Evangelio, la obra redentora de Cristo y las implicaciones de confesar públicamente a Jesús como su Señor y Salvador. Y además de eso, aún más, seguirlo, mis amados. Entonces, el Nuevo Testamento no muestra ejemplos de bautismo infantil ni tampoco lo ordena. O sea, por lo tanto, no debe ser considerado tomando en cuenta que hablamos de uno de los dos sacramentos de la iglesia, los cuales son el bautismo en agua y la Santa Cena. Entonces, los niños en su inocencia están bajo la gracia de Dios hasta que alcanzan una edad en la que puedan entender el Evangelio de salvación y tomar una decisión consciente de seguir a Cristo. Pero esto, escuche, de manera cabal y consciente, no porque alguien más los está llevando al bautismo en agua. Por lo tanto, los niños podrían ser considerados como candidatos para ser bautizados en agua cuando tienen ya la capacidad de entender, creer y arrepentirse, pero ojo, de manera consciente y voluntaria. Por lo tanto, no hay una edad específica establecida en la Biblia y esta es una realidad, pero el enfoque está en el desarrollo espiritual y la convicción de cada ser humano. Mis amados, que la paz, gracia y misericordia de Dios esté con todos y que el Señor le bendiga.